Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante, donde nos dice nuestro amado Señor Jesucristo, capítulo 7, verso 13 al 14, dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la trayectoria de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria de la vida. La vida del ser humano en el principio fue para toda la eternidad. Pero por causa del pecado, la vida del ser humano fue acortada aquí en la tierra, en el cuerpo físico, a un lapso de tiempo. Ahora, ¿cómo puede el hombre obtener vida eterna? Pues ese es el deseo del alma del ser humano. Para eso nosotros necesitamos conocer el camino de la vida eterna, para tomar ese camino y poder vivir por toda la eternidad. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era esa luz verdadera que vendría a este mundo. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos, los hebreos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, por medio de creer en Cristo y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo,
han venido a ser hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios. Han nacido como ¿qué? Como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es por medio de nacer a través de una mujer, sino por medio de nacer del Espíritu de Dios. Nacer del agua y del Espíritu produce el nuevo nacimiento para la persona, en donde obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así ha recibido las primicias del Espíritu. Sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El verbo, que era con Dios y era Dios. Y es también la luz de todo hombre que viene a este mundo. Es la luz del mundo, la luz que viene al mundo. Ven ustedes cómo viene el mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y cuando vino, era nada menos que el verbo hecho carne. Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el verbo, el cual era con Dios y era Dios, porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico llamado el verbo. El verbo es llamado el cuerpo teofánico, o el cuerpo teofánico es llamado el verbo, es llamado el ángel de Jehová. Y se hizo carne el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y habitó entre los seres humanos. Esto estaba prometido por Dios a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, cuando dijo, verso 1 en adelante, dijo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está enviando a su mensajero? Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vendría porque a él es al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino. Porque este mensajero que vendría delante de él, preparándole el camino, fue Juan el Bautista, y el ángel del pacto viniendo en carne humana fue Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre Jehová como aparece en el Antiguo Testamento, aunque el nombre Jehová es un nombre compuesto, es un nombre que teológicamente ha sido compuesto para tratar de darle una pronunciación a las 4 consonantes que Dios le dio al profeta Moisés como su nombre. Ahí en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 14 al 16. Ahora encontramos que en esas letras está contenido el nombre eterno de Dios. Y ahora el que viene es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios con y en su cuerpo teofánico, el cual se creará un cuerpo de carne y habitará en ese cuerpo de carne. Y eso fue cumplido cuando Dios se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, creando allí una célula de vida,
la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Y nació en Belén de Judea, y en ese cuerpo moró el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, con su cuerpo teofánico, vestido de carne humana, en el cumplimiento de la venida del Señor. La venida del Señor es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el mismo Dios en y con su cuerpo teofánico, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora se vestiría de carne, se vestiría de hombre en medio de la raza humana para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Fue el ángel del pacto el que estuvo en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás, y por eso podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo podía ser posible eso? Porque él era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que comió con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y Abraham le llamó Elohim, que significa Señor. Y con él también estaban los arcángeles Gabriel y Miguel. Ahora podemos ver cómo se materializaron aquí en la tierra y comieron con Abraham, y también fueron a Sodoma y a Gomorra durante la noche, para luego en la mañana venir a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ahora hemos visto quién es Jesucristo. Hemos visto lo que es la venida del Señor, y la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte es la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Y eso es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de carne humana en su primera venida. Es la venida del Verbo en carne humana como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y la segunda parte de la venida del Señor es su segunda venida. Es la venida del Verbo en el día postrero, viniendo conforme a la promesa divina, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y ahora, para la primera venida, Él envió su mensajero, el cual fue Juan el Bautista, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, anunciando que después de él vendría un hombre, un varón, un profeta mayor que él, y del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando le vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anunció y lo presentó como Cordero de Dios en su primera venida. Y para el día postrero, miren ustedes, miramos hacia la historia bíblica y podemos ver lo que fue la venida del Mesías 2000 años atrás. Podemos ver lo que fue la primera venida de Cristo. Fue la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana, en un cuerpo de un hombre de aquel tiempo llamado Jesús de Nazaret. Él tuvo que crear ese cuerpo, creando una célula de vida en el vientre de María. ¿Por qué? Porque no había ser humano libre de pecado. Y todos los seres humanos estaban contaminados con el pecado. Dice la Escritura que no había justo ni aun uno. Y ahora, ¿por qué Dios llama justos a muchos hombres como Noé y a otras personas? Y luego dice en otro lugar que no había justo ni aun uno.
Noé era justo, dice la Escritura, y hubo muchas personas justas, dice Jesús, pero también la Escritura que no había justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque las personas de aquellos tiempos pasados antes de la muerte de Cristo habían sido contaminados con el pecado, pues habían nacido por medio de la unión de un hombre y de una mujer en medio de una raza caída, y por lo tanto venían ya contaminados con el pecado. Y eran destituidos todos de la gloria de Dios. Fueron destituidos todos de la gloria de Dios, por lo tanto ninguno podía ir por la sexta dimensión a tomar a su cuerpo teofánico primero y después venir a la tierra y tomar un cuerpo eterno creado por Dios, porque habían sido destituidos todos de la gloria de Dios. Ahora, no había justo ni aún uno. Y la Biblia dice que tanto Noé como Job, como Abraham y muchas otras personas eran justas. Eran justos. Y ahora, miren ustedes, aún de Lot, la Escritura dice que era un hombre justo. Ahora, la sangre de aquellos animalitos que ellos ofrecían a Dios por el pecado cubría el pecado de ellos, y ellos, al estar como si no hubiesen pecado, a causa de que estaba cubierto el pecado de ellos, y cuando Dios los miraba, los veía sin pecado, por lo tanto los veía justos. Pero ahora encontramos que por medio de la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario y aplicada a nuestras almas, nuestros pecados han sido no cubiertos, sino quitados completamente, y Cristo, por medio de su sangre, nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha justificado. Ser justificado y estar justificado ante Dios es estar como si nunca antes hubiese pecado, porque no se encuentra el pecado en la persona, porque Cristo lo quitó, lo desintegró, lo desapareció de nosotros. Y así somos colocados ante la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Estamos justificados delante de Dios. Ni en la mente de Dios siquiera hay recuerdo de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo los quitó. Ahora podemos ver lo importante que fue Cristo 2000 años atrás viniendo y quitando el pecado allí con su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa fue la primera parte de la venida del Señor, de la venida del ángel de Jehová, de la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La segunda parte de su venida es para el día postrero, así como la primera parte de su venida fue para el primero de los 3 días postreros. O sea, que la venida del Mesías, su primera parte, la primera venida, fue para el tiempo en donde comenzaría el 5.º milenio. Y Cristo nació de 3 a 7 años antes de comenzar el 5.º milenio, y luego tuvo su ministerio
ya dentro del quinto milenio. O sea, que ya dentro del quinto milenio, Dios estuvo hablando por medio de Jesucristo. Dios estuvo manifestado en Jesucristo en toda su plenitud. Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, aquel varón que había aparecido a diferentes profetas en el Antiguo Testamento, el cual es llamado el Verbo de Dios, el cual es el cuerpo teofánico de Dios, en el cual Dios estaba manifestado. Ahora vendría a esta tierra y se vestiría de carne humana. Y por cuanto no había ningún hombre limpio de pecado, solamente habían personas que habían cubierto sus pecados con la sangre de aquellos animalitos que representaban a Cristo. El ángel del pacto no podía habitar en toda su plenitud en tales personas, solamente en la porción correspondiente a cada edad. Pero ahora, para el cumplimiento de la venida del Mesías, tenía que ser en una persona sin pecado. Por lo tanto, tuvo que crear en el vientre de María un cuerpo, creando una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús, y nació en Belén de Judea conforme a la profecía, y luego creció hasta llegar a la edad de aproximadamente 30 años, y por medio de ese velo de carne comenzó el ministerio mesiánico, pues el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma sobre Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó, y ahí lo tenemos con la plenitud de Dios manifestada en él, llevando a cabo el ministerio mesiánico de 3 años y medio, correspondiente a la primera parte de la semana número 70. La semana número 70 de la profecía de Daniel consta de 7 años, y la mitad de esos 7 años son 3 años y medio que fueron cumplidos bajo el ministerio del Mesías, bajo el ministerio de Jesús, que es el ministerio del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana en medio del pueblo hebreo. Cuando Jesucristo fue rechazado por el pueblo hebreo y fue crucificado en la cruz del Calvario, allí se detuvo la semana número 70, y le quedan al pueblo hebreo de esa semana número 70 3 años y medio para la venida del Mesías al pueblo hebreo, para la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana en medio del pueblo hebreo, en el día postrero, en el séptimo milenio. Será la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo, el cual está prometido para ser manifestado en el día postrero. Y él vendrá como el león de la tribu de Judá. Ya no vendrá como Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y como juez de toda la tierra. Y para su venida, él ha enviado su mensajero delante de él, ha enviado al precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. Y para los que lo quieran recibir, él fue el reverendo William Marion Branham. Él fue aquel Elías que vendría precursando la segunda venida de Cristo. Por eso es que encontramos que en los mensajes del reverendo William Branham presenta la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora podemos ver que el precursor de la segunda venida de Cristo habló acerca del que vendría después de él, y él dijo: yo no sé quién será. Pero dijo algo muy importante:
que nosotros no debemos pasar por alto. En la página 119 del libro de citas en español, tenemos un verso, un párrafo aquí contenido, el cual pertenece al mensaje mire hacia Jesús, o sea, mire Jesús. Y dice así, es el verso 10:58, el cual dice, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. O sea, ser llevado es partir de esta tierra, morir físicamente. Pero yo creo que estamos tan cerca que yo no moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no moriré de viejo hasta que Él esté aquí. Y él nació en 1909, en el mes de abril. Abril 9 de ese año 1998, ¿cumplió cuántos años? 89 años. ¿Estamos correctos, Miguel, por aquí? ¿Cuánto cumplió en este? ¿Y en el 99? ¿Cuánto cumplirá? 89. Luego Benji por aquí me sacará también para tener 2 testigos. A ver cuántos. 89 y 1909, ¿cuánto es? Entonces cumplió en este mes de abril pasado, ¿cuánto? 89, estábamos correctos. Entonces, 89 años cumplió en abril pasado. Y ya a los 89 años, ya a los 70 años, ya algunas personas casi no pueden con los zapatos. Tienen que comprar zapatos bien livianitos. Y ya a los 80 años, ya algunos necesitan un bastoncito. Y ya a los 85 años, ya están avanzados en edad, la mayor parte. Hay otros que son como robles, que a los 90 años están derechitos y continúan trabajando y continúan así haciendo todos los quehaceres de la vida, y algunos no se dejan ayudar de los demás para que no digan que ya están muy ancianitos, y mantienen ese orgullo de que son personas fuertes, y después dicen, y mi papá y mi abuelito pasaron de los 100 años. Así es que se mantienen con esa mente positiva de que ellos también van a pasar de los 100 años. Pero nuestro hermano Branham, cuando tenía 53 años, y luego 54 y 55 y 56, decía, ya yo estoy cerca de irme. Y cuando tenía un año más que el que tuvo su papá cuando murió, porque su padre murió a los 50 y algo de años, él decía, ya yo me le pasé a mi papá por un año. Él pensaba que de un momento a otro, en esa década de los 50 años, iba a partir. Y partió. Y ahora, él no sabía cómo, pero él sabía que estaba ya cerca, y el mensaje en las alas de una paloma blanca, años de edad. Ahora su partida no sería por edad avanzada, o sea, por viejo, sino por causa de un accidente. Pero cuando él hablaba
de que no moriría de viejo sin que él estuviera aquí, o sea, sin que estuviera cumplida la venida de aquel al cual él estaba preparando el camino. La edad normal para partir una persona es de 70 a los 80 años. Ya eso es morir de viejo o de edad avanzada. Y también de 60 años en adelante, ya la persona muere de edad y con edad avanzada, porque cualquier parte del cuerpo se puede afectar y morir la persona. Y ya para los médicos morir de 60 años en adelante, ya se murió de edad avanzada. Pero no importa que la persona tenga 60, 70, 80, 90, 100 o 200 o 110 o 120 años. Miren ustedes, cuando muere la persona, lo examinan y murió por un infarto, murió por que los pulmones se llenaron de líquido, o murió por alguna causa, alguna parte del cuerpo se detuvo, y ahí se detuvo la vida para la persona. Pero es que ya cuando pasa de cierta edad, ya cualquier parte del cuerpo se le puede afectar. Es como los carritos que están viejos, que en un viaje cualquier parte del carrito, del auto, se puede romper, y la persona no dice que es que el auto era malo, sino que dice que ya está viejito. Y cualquier parte del auto puede dejar de funcionar bien, y es normal en un carrito viejo, en un auto viejo, y así es normal en una persona de edad avanzada. Y ahora, si nuestro hermano Branham estuviera aquí en su cuerpo físico, tendría 89 años ya cumplidos y estaría comenzando desde abril. Estaría comenzando su año número 90. Y ya de los 70 años en adelante podía morir de edad avanzada. Ahora, si él dice que no moriría de viejo sin que él, aquel al cual él estaba preparando el camino, estuviera aquí en la tierra, ¿a quién le estaba preparando el camino él? Al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que está prometido para venir en el día postrero, en la segunda parte de su venida, porque la primera parte de su venida fue cumplida en un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Y la segunda parte de su venida será como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora veamos la primera parte de su venida. Cuando estuvo aquí en la tierra, el cumplimiento de la primera parte de su venida, por medio de ese velo de carne, él dijo, el ángel del pacto dijo: yo soy la luz del mundo. Y también él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14. Y ahora, si él fue la vida, es porque era el verbo, y en el verbo estaba ¿quién? Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios creó el universo, Dios manifestado en y a través de su cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido al nuestro, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Desde ahí él habló a existencia toda la creación. Ahí está el origen de la vida de toda la creación. Y
cuando se hizo carne, allí estaba el Creador en un velo de carne, y por eso San Pablo nos dice acerca de Jesús que Él y por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo que era con Dios y era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora San Pablo hablando en su carta a los Hebreos en el capítulo 1, dice, verso 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo el universo? Por medio del Hijo, por medio del Verbo, el cual luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se vistió de carne en aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Un hombre sencillo, pero era el velo de carne que Dios, el ángel del pacto, tuvo para el cumplimiento de la primera parte de su venida. La primera parte de su venida es su primera venida en carne humana como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, y luego resucitar y ascender al cielo y hacer intercesión por todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y para esa manifestación encontraremos que parte del nombre que Dios le dio al profeta Moisés fue usado, porque siendo el ángel del pacto manifestado en carne humana, para la venida del ángel del pacto, y su venida tiene dos partes, para la venida del ángel del pacto es que el nombre que Dios le dio al profeta Moisés sería revelado. Y por eso encontramos que el nombre que Dios le dio al profeta Moisés, que son 4 consonantes, Y, o sea, Y, H, W, H, encontramos que esa Y, o sea, la Y, es también J en idioma de griego, y por eso es que en griego el nombre del ángel del pacto manifestado en carne humana fue Jesús, pero en hebreo es Joshua o Josué. Y ahí tenemos Joshua o Josué. En hebreo se escribe con Y, o sea, con la Y. Ahí tenemos la Y de el nombre que Dios le dio al profeta Moisés, siendo usada esa primera parte del nombre que le dio a Moisés, la primera letra del nombre del Mesías en su primera venida. Vean ustedes, fue en hebreo la Y, o sea, la Y, en griego pues la J. Y ahora
encontramos que aún en el hebreo se usa hasta la H en el nombre de Josué, Joshua. Y ahora, para el día postrero, encontramos que Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca es la piedra que vio el profeta Daniel en el capítulo 2 de su libro, cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor. Cuando vio que una piedra no cortada de manos vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. La imagen, esa estatua, representa el reino de los gentiles que comenzó con el rey Nabucodonosor y que ha ido pasando de etapa en etapa. El reino de los gentiles tiene 4 etapas y la cuarta etapa tiene 2 partes. Ahora, la primera etapa del reino de los gentiles fue el imperio de Nabucodonosor. La segunda etapa del reino de los gentiles fue la etapa de los medo-persas, y la tercera etapa fue la etapa del imperio de Grecia, y la cuarta etapa es la etapa del imperio romano. Y esa cuarta etapa tiene 2 partes. La primera parte estaba cumpliéndose en el tiempo en que apareció Jesucristo, en donde se cumplió la primera parte de la venida del Señor. Y esas fueron las piernas de hierro, piernas de hierro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Ese fue el imperio romano de los Césares. Y para el día postrero, el reino de los gentiles estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la segunda fase de la cuarta etapa del reino de los gentiles. Y es para el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido que viene esa piedra no cortada de manos, y con la venida de esa piedra, que es la segunda venida de Cristo, Cristo le pondrá fin al reino de los gentiles y establecerá el reino de Dios en la tierra. De esto da testimonio Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, donde dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí tenemos lo que será el tiempo de la venida de la piedra no cortada de manos, que es la venida del Señor. La segunda parte de la venida del Señor, que es la segunda
venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y como juez de toda la tierra. Ahora podemos ver lo que estará sucediendo en el tiempo final, en el tiempo de las vías de hierro de barro cocido del reino de los gentiles. Para este tiempo final, la muerte y la vida se enfrentarán. Así como ha sucedido en otros tiempos, para este tiempo final, vean ustedes, se enfrentarán la vida y la muerte. Así como en el huerto del Edén estaban la vida y la muerte. Allí estaba el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo, y allí estaba también el árbol de la vida, que es Cristo, el ángel del pacto. Cristo es el árbol de la vida y el diablo es el árbol de la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para aquel tiempo, el diablo, el árbol de ciencia del bien y del mal, se encarnó en la serpiente y se manifestó e hizo caer la raza humana. Para el día postrero, encontramos que el árbol de la vida es Jesucristo, el ángel del pacto, y por eso él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él también podía decir: yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Y puede decir: el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora podemos ver cómo Cristo, el árbol de la vida, nos da pan de vida eterna. Y si Cristo fue en su primera venida el ángel del pacto manifestado en carne humana y era la vida, en su segunda venida también será la vida, la luz que alumbra a todo hombre, pues él dijo en su primera venida en carne humana: yo soy la luz del mundo. Y no hay luz excepto por medio de la manifestación de la palabra prometida para cada edad y cada dispensación, siendo hecha carne en el mensajero de ese tiempo. Y Jesús se hizo carne, la palabra prometida para aquel tiempo, en donde el ángel del pacto, el verbo, estaba manifestado en carne humana. El verbo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios, con su cuerpo teofánico, se metió en un cuerpo de carne llamado Jesús, y allí estaba hecho carne el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y para el día postrero tenemos las promesas en la Biblia de la segunda venida de Cristo. Eso será la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en el día postrero. Y en Apocalipsis y también en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, nos habla de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, y nos dice en San Mateo capítulo 24, verso 30 y 31: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la promesa de la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre,
viniendo en las nubes del cielo. Y en Apocalipsis también tenemos esa promesa. En el capítulo 1, verso 7 dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1, lo vemos viniendo. Dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, hablándonos acerca de una señal que apareció en el cielo en febrero 28 de 1963, lo cual fue una nube misteriosa que apareció a 26 millas de altura, con un tamaño de 30 millas de ancho, la cual fue tomada en fotos y fue publicada luego en revistas norteamericanas como la revista Ciencia y la revista Life, o sea, la revista Vida. Y fue un misterio la aparición de esa nube a esa altura, porque a esa altura no hay humedad para formar nubes. Por eso es una nube misteriosa. Ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo acerca de esa nube formada por ángeles? En el mensaje de los 7 sellos, página 469, nos habla de esta nube, y también en otros lugares nos habla de esta nube misteriosa. Nos dice, vamos a ver acerca de esta nube, página 469 del libro de los sellos. En español dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás, estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era la que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. ¿Por qué ha significado mucho para él este 7º sello? Porque el 7º sello es la segunda venida de Cristo, o sea, la segunda parte de la venida del ángel del pacto a esta tierra. Y aquí en esta nube está ese ángel del pacto, el ángel de Jehová. Aquí está, en esta nube, veamos aquí, es este ángel que se encuentra aquí volando. Si tornamos esta foto hacia la derecha, lo encontraremos aquí formando el cabello blanco del Señor, porque esta nube forma el rostro del Señor. No es literalmente el rostro del Señor, sino que forma el rostro del Señor. Y el cabello blanco del Señor es formado por este ángel que era diferente a los demás, que es el ángel que tiene el 7º sello. Es el ángel que tiene la segunda venida de Cristo. Y para este ángel cumplir
el misterio del séptimo sello aquí en la tierra, así como estos otros ángeles, que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, para cumplir el ministerio correspondiente a cada edad, tuvieron ellos que venir en carne humana. Aquí ellos se encuentran en sus cuerpos teofánicos, pero tuvieron ellos que venir en el tiempo en que Dios los envió. Tuvieron que venir en carne humana, vestidos de carne humana, para tener el ministerio correspondiente a cada edad de la iglesia gentil. Y ahora, para el ángel, que era diferente a los demás, tener el ministerio de la edad de la piedra angular, tiene que venir vestido de carne humana. Y ahora, ¿cómo él hará esto? Vean, en la página 472 del libro de los sellos en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Noten bien que el mensaje del tiempo del fin, este sello, ¿cuál es el mensaje del tiempo del fin? El séptimo sello, o sea, la venida del Señor. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo sello. No dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, el sello del tiempo del fin, o sea, la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Así como cuando comenzó la primera venida de Cristo, ¿cómo comenzó? Comenzó en el vientre de la Virgen María, y luego naciendo en Belén de Judea, y luego criándose como un niño, después primero como un infante, después como un niño, después como un jovencito, y después ya como una persona adulta. Y cuando tenía cerca de 30 años comenzó su ministerio. Pero esos casi 30 años antes de comenzar su ministerio fueron completamente un secreto en medio del pueblo hebreo. Nadie sabía que Jesús de Nazaret, ese joven carpintero, era el Mesías, el cual había nacido en Belén de Judea, conforme a la promesa en Miqueas capítulo 5, verso 2, que el Mesías nacería en Belén de Judea. Solamente un grupo de personas pequeño como María, José y Elizabeth, la pariente de María, y Zacarías, el sacerdote, y Simeón y Ana, y los pastores que fueron allá buscando al Mesías, cuando el arcángel Gabriel le apareció con aquella hueste de seres celestiales cantando y dando gloria a Dios, y los magos que llegaron a Belén de Judea, los cuales habían venido de Babilonia. Ahora, vean ustedes, muy pocas personas sabían que Jesús de Nazaret era el Mesías, y estuvo oculto el misterio de la primera venida de Cristo por casi 30 años. Aunque estaba cumplida la venida del Mesías, allí estaba el velo de carne donde el ángel del pacto se manifestaría en el misterio mesiánico de 3 años y medio. Allí estaba el Cordero de Dios, el velo de carne que moriría en la cruz del Calvario, pero era un secreto por casi 30 años. Y aun cuando comenzó su ministerio, continuaba siendo un misterio y un secreto para los grandes religiosos de aquel tiempo, para la religión hebrea, para el sumo sacerdote y todas las demás personas. Era un secreto el misterio de la primera venida de Cristo. Pero para los discípulos de Jesucristo y los que seguían a Jesús en sus actividades, Jesús era el Mesías. Cuando Jesús preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y si fue necesaria la revelación del cielo, del Padre Celestial, para conocer la primera venida de Cristo, también será necesaria la revelación del cielo para conocer la segunda venida de Cristo. Porque por medios humanos, de sabiduría humana,
de teología humana, los grandes teólogos de aquel tiempo no pudieron conocer el cumplimiento de la primera venida de Cristo cuando estuvo en carne humana en medio del pueblo hebreo. Solamente hubo 2 o 3 personas como José de Arimatea, Gamaliel y Nicodemo, que tenían mucha sabiduría terrenal y que habían creído en Jesús. Pero el resto de los grandes líderes religiosos de aquel tiempo dudaron de que Jesús fuera el Mesías. Ahora, ¿cómo será para la segunda parte de la venida del ángel del pacto, para la segunda parte del Señor? Será en la misma forma. Dice que cuando el séptimo sello comience, será un secreto por completo. Y comienza el séptimo sello, vamos a decir, comienza el séptimo sello con la venida a este planeta Tierra del velo de carne, donde estará manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, cumpliendo su segunda venida, o sea, la segunda parte de su venida. Y este misterio será completamente oculto para la raza humana. Pero luego de cierto tiempo será revelado a la iglesia de Jesucristo, a los escogidos de Dios. Dios envió al precursor de su segunda venida. Y Él es el que dice cómo sería la segunda venida de Cristo. Y dijo: yo no moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O sea que antes de morir de edad avanzada, el cumplimiento de la venida del Señor sería una realidad. Ahora dice, Él dice, será cuando empiece el séptimo sello, sea la venida del Señor. Cuando empiece su cumplimiento, dice, será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada ya en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. ¿Cómo vendrá? Vendrá como vino Juan el Bautista y como vino el nacimiento de Jesús allá en un establo. Viene como vino Juan el Bautista porque viene con sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora viene el cumplimiento de la venida del Señor con el ministerio de Elías en su quinta manifestación, y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, y el ministerio de Jesús en su segunda manifestación. Y esos ministerios los estará operando el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en su manifestación en el día postrero. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí cuando nos habla de Elías viniendo en el día postrero, el Elías que le predicará al pueblo hebreo. En la página 399 del libro de los sellos en español le hacen la pregunta número 11 con relación al profeta Elías. Dice, le preguntan, el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ahora, la contestación es, para no leer mucho, dice, yo he pensado que será un hombre
un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será la venida del quinto Elías? ¿Qué será la venida del Elías que le predicará al pueblo hebreo? Será la venida de un hombre ungido con ese espíritu ministerial. Un hombre de este tiempo. ¿Y qué será la venida del profeta Moisés? Del ministerio de Moisés será un hombre ungido con el ministerio de Moisés, un hombre de este tiempo final. Y para el día postrero, ¿qué será la venida del ministerio de Cristo por segunda vez? Será venida del ministerio de Jesucristo en un hombre de este tiempo final. Y para ese hombre tener el ministerio de Jesús manifestado, ese mismo hombre también tiene que tener el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, y menos tres profetas mayores para una edad o para una dispensación. Y ahora Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27, cuando estuvo hablando acerca de que si el hombre granjeara todo el mundo y perdiera su alma, ¿de qué le vale? Él dice en el capítulo 16 de San Mateo, verso 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cómo viene? Con sus ángeles viene ¿quién? El Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre tendrá los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora podemos ver cómo viene el Hijo del Hombre. Viene con los ministerios de sus ángeles y los ministerios de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez. Y el Hijo del Hombre está prometido para venir en el día postrero. Él viene como Hijo del Hombre e Hijo de David. Así viene el ángel del pacto en el día postrero manifestado conforme las profecías correspondientes a este tiempo final. Y ahora, si nuestro hermano Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo, estuviese aquí en la tierra, le preguntarían ustedes: ¿cómo será la venida del Señor? ¿Cómo será la venida de Cristo? En Apocalipsis capítulo 10 nos dice que viene envuelto en una nube, y ya eso se cumplió aquí, donde lo podemos ver, al ángel que era diferente a los demás, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viniendo aquí en las nubes, envuelto en esa nube, una nube formada por ángeles, y en la cual él mismo forma una parte de esa nube, y forma el cabello blanco del Señor en esta nube. Y ahora este ángel tiene que venir velado y revelado en carne humana en el día postrero, porque ese es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo que vino 2000 años atrás, velado en carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret, para cumplir la obra de Cordero de Dios, muriendo su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Ahora también nos dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, que la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Verbo, será en un caballo blanco.
Dice así, Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Recuerden que es la venida del Verbo, y el Verbo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, el cual está prometido para venir aquí en un caballo blanco. Dice, capítulo 19, verso 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Viene con un nombre que ninguno conocía. Ese no es el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús toda persona lo conoce. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo de Dios, por lo tanto trae el nombre del Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual le dio a Moisés su nombre. ¿Por qué? Vean ustedes en el Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, nos dice, hablándonos del ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, nos dice capítulo 23, verso 20 al 23 del Éxodo, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre eterno de Dios? En su ángel, en el ángel del pacto, en el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Ahora, vean ustedes, cuando ustedes son llamados por el nombre suyo, ¿dónde tiene usted ese nombre? Pues lo tiene en su cuerpo, en su velo de carne, porque cuando nació el velo de carne le pusieron ese nombre. Y ese es el nombre terrenal que nuestros padres nos colocaron. Y ahora el nombre de Dios ha sido colocado primeramente en su cuerpo teofánico, llamado el ángel del pacto y llamado también el Verbo de Dios. Y ahora ese nombre de Dios para la venida del ángel del pacto será revelado conforme al programa divino, y por cuanto la venida del ángel del pacto tiene dos partes, entonces el nombre eterno de Dios será revelado en la venida del ángel del pacto. Y por eso en la primera parte de la venida del ángel del pacto encontramos que el nombre que le colocaron al velo de carne nacido en Belén de Judea tenía la J, porque tenía ahí esa letra que le había sido dada, de esas letras que le fueron dadas a Moisés. Ahí tenía, vean ustedes, para su primera venida, la J en hebreo y en español, en griego o en español, que en hebreo es la Y, o sea, la Y, y en hebreo el nombre de Jesús es Josué o Joshua, y se escribe con Y griega, o sea, con la Y. Y escrito en hebreo, pues tiene la Y y también tiene la H.
Josué significa Salvador, Redentor, y por eso vean ustedes, Josué, el servidor de Moisés, tenía el nombre con el cual podía llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Tenía el nombre de Salvador, de Redentor, y por eso el pueblo hebreo, que fue redimido como pueblo, redimir es volver al lugar de origen. Y por eso el pueblo hebreo regresó a su lugar de origen, allá de donde había salido cuando Jacob con sus hijos fue a Egipto, y ahora regresan de Egipto a la tierra prometida y entran a la tierra prometida por medio del ministerio de Dios, del ángel del pacto, a través de Josué. Josué tenía el nombre correcto para Dios cumplir totalmente la redención de Israel, colocándolos en la tierra prometida, de la cual ellos habían salido hacían unos 430 años, y ahora están llegando a la tierra prometida unos 450, vamos a ver, 470 años después. ¿Por qué? Fueron 430 años en Egipto y 40 años en el desierto, son 470 años. Y después de 470 años están entrando a la tierra prometida. Ahora podemos ver que bajo el ministerio de el ángel del pacto a través de Josué, entran a la tierra prometida. Y Josué representa al mensajero del día postrero. Representa al ángel del pacto, al ángel de Jehová manifestado en el día postrero a través de carne humana, para llevar a todo su pueblo, a todos sus escogidos, a todo el cuerpo místico de Cristo, a la tierra prometida del cuerpo eterno, del cuerpo nuevo, y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Por medio de la manifestación del ángel del pacto en el día postrero, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero, y después estar en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora continuamos leyendo aquí en Éxodo capítulo 23. Vean ustedes dónde Dios dice que está su nombre eterno. Está en el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová en su cuerpo teofánico. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ese ángel que acompañaba al pueblo hebreo, el cual libertó al pueblo hebreo, luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos con el nombre de Jesús. Por eso encontramos que ahí tenía que estar parte del nombre colocado para la obra de redención. Y ahora tenemos la promesa que el Verbo, el ángel del pacto, regresará en el día posterior, en la segunda parte de su venida, y vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Dice: estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esa espada es la palabra de Dios. No es que va a salir de su boca
una espada literal de metal, sino que es la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra hasta el alma de las personas. Porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo viene? Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel que era diferente a los demás, es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como hijo del hombre e hijo de David. Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en el verso 19 de este mismo capítulo 19, dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que la bestia, el anticristo, la bestia y el falso profeta y los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se levantaron en contra de la primera venida de Cristo? En el tiempo pasado, el imperio romano y la religión hebrea, encabezada en el sumo pontífice y el concilio de la religión hebrea, que es el concilio del Sanedrín. Ahora vean ustedes aquí cómo la escritura anuncia que la bestia y los reyes que le darán su poder y su autoridad se levantarán en contra del que montaba el jinete para pelear en contra de ese jinete. Es la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, viniendo en un caballo blanco y viniendo como hijo del hombre e hijo de David, viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, con un nombre que ninguno entendía, con un nombre nuevo. En el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 13 al 14, dice, hablando de los reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia y lo que harán en contra de la segunda venida de Cristo, dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, porque son los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, nosotros los que vivimos y los que han partido en el pasado. Ahora vean cómo la victoria de Cristo en su segunda venida, del ángel del pacto en su segunda venida, ya está profetizada. Será una total victoria para el ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el ángel que era diferente a los demás. Ahora Él tiene que venir en el día postrero. Y ahora, que nos diga el precursor de la segunda venida de Cristo, ¿cómo será su venida? Que nos explique un poco quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y cómo vendrá.
en la página 277 del libro de los sellos en español, nos dice: orando, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo, que es el ángel de Jehová. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Ahora, vean quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es el Espíritu Santo. En la página 146 del libro de los sellos en español dice, nos muestra aquí tanto la venida del anticristo, de la bestia, por un lado, como la venida de Cristo, del ángel del pacto, por otro lado. Así es que vamos a ver. Dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Esto es para este tiempo final, en donde por un lado el diablo se encarnará en un hombre y por otro lado el Espíritu Santo viene encarnado en un hombre. Y ahí estarán el árbol de ciencia del bien y del mal, el diablo encarnado en un hombre, y por otro lado estará el árbol de la vida, Cristo, el ángel del pacto, encarnado en un hombre. Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, sube. Él ha venido subiendo y ahora sube a la edad de la piedra angular y viene encarnado en un hombre. Y ahora veamos lo que dice en la página 131 en español del libro de los sellos. Dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Y los truenos son la voz de Cristo, la voz del ángel que desciende del cielo. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gente, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y ahora, en la página 134 del libro de los sellos dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a ver cómo Él viene encarnado en el día postrero. Dijo en la página 146: el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Vamos a ver en la página 256, un poco más acerca de este misterio de la venida del Verbo en carne humana. Dice, página 256 del libro de los sellos: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve,
y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, ese velo de carne, ese profeta, encontraremos al ángel del pacto, al ángel de Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vino encarnado en un velo de carne 2000 años atrás, llamado Jesús. Lo encontraremos viniendo manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo final. Y lo veremos manifestado al ángel del pacto, al ángel de Jehová, como hijo del hombre e hijo de David, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, ese velo de carne que él estará usando en el tiempo final no será el Señor Jesucristo, es otro velo de carne, en donde el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará manifestado en carne humana, estará encarnado, llevando a cabo su obra correspondiente al día postrero. Y ese velo de carne será el ángel del Señor Jesucristo prometido en Apocalipsis 22, verso 16, donde Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Cristo, con esa voz de trompeta, invita a sus hijos a subir a donde él está en el día postrero, o sea, la edad de la piedra angular, donde él estaría manifestado a través de su ángel mensajero. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer, las da a conocer el ángel del Señor Jesucristo. Pero no será algo de sí mismo, sino de parte del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Dice así, capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que el ángel del pacto, Jesucristo, se manifiesta en el día postrero y nos da a conocer estas cosas que deben suceder pronto, y llama y junta a sus escogidos y nos prepara para ser transformados y raptados en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Y la edad de la piedra angular es cumplida en el territorio latinoamericano y caribeño. Así como la primera edad fue cumplida en Asia Menor, la segunda en Francia, y la tercera en Francia y en Hungría, la cuarta en Irlanda y en Escocia, la quinta en Alemania, la sexta en Inglaterra y la séptima en Norteamérica. Y la edad de la piedra angular, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Para la bendición de Jesucristo, para los latinoamericanos y caribeños que viven en este tiempo final y los que vivirán en el glorioso reino milenial. Ahora podemos ver este misterio de la trayectoria de la vida. En este día postrero, la muerte estará encarnada, porque el diablo es la muerte, y se encarnará en el anticristo, en el falso profeta, y será la bestia. Y los 10 reyes le darán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, que al diablo encarnado lo colocarán como la cabeza del reino de los gentiles. Pero por otro lado, en el cuerpo místico de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, vendrá
encarnado en un hombre del día postrero, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, y por medio de esa manifestación en carne humana, Él llamará y juntará a sus escogidos y nos preparará para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y ahí vendrá el misterio del nombre eterno de Dios manifestado, así como está prometido para este tiempo final. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Pero la bestia, con esos 10 reyes que le darán su poder y su autoridad, se levantará en contra del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Se levantará en contra de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Y la bestia, con los 10 reyes y sus ejércitos levantándose en contra de Cristo, será el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, versos 7 al 8, ahí encontramos a la bestia, al diablo, al anticristo, en donde el diablo estará encarnado, y el diablo, siendo la muerte, estará encarnado. Por lo tanto, será la muerte encarnada en un hombre, en el falso profeta, en el anticristo, en el día postrero. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea el infierno, y el infierno le seguía, o sea el Hades, que es el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias y con las fieras de la tierra. Ahí por un lado encontramos al diablo viniendo encarnado en un hombre como el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6 verso 8. Pero en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 en adelante podemos ver a Dios, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, viniendo encarnado en un hombre del día postrero, y eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, viniendo sobre un poder, sobre el poder de la palabra pura. Un caballo, una bestia, en el Apocalipsis te representa un poder, y viene sobre el poder de la palabra pura de Dios. Así viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el verbo de Dios, que es el ángel del pacto que 2000 años atrás se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo señalado en la Escritura como el día postrero, o tiempo final, o fin del tiempo, en donde la vida, que es Cristo, en el día postrero, en su trayectoria viniendo de la eternidad y pasando por diferentes edades, dispensaciones y generaciones, en este día postrero estará manifestado el ángel del pacto, Jesucristo, el árbol de la vida eterna, estará manifestado en carne humana conforme a su promesa, para llamar, juntar a sus escogidos y
transformarnos y darnos el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno, y llevarnos a la cena de las bodas del Cordero. Hemos llegado al día postrero, al tiempo de la venida del árbol de la vida en la segunda parte de su venida. Hemos llegado al día postrero, al tiempo en donde la vida eterna que es Jesucristo, el ángel del pacto, en su trayectoria estaría nuevamente con nosotros aquí en la tierra, velado en carne humana y revelado a través de carne humana, a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Su ángel mensajero es uno de los redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y por consiguiente justificado por Cristo, al Cristo lavarlo con su sangre preciosa y limpiarlo de todo pecado. Y así también hacer con todos sus hijos de las edades pasadas, como lo ha hecho, los ha limpiado de todo pecado con su sangre preciosa, y también a los de este tiempo final. Por lo tanto, para este tiempo final habrá muchas personas que estarán limpias con la sangre de Cristo, y por lo tanto estarán sin pecado, estarán justificados delante de Dios, porque ser justificados es ser personas como si nunca antes hubiesen pecado, por medio de la sangre de Cristo, que quita el pecado y queda la persona como si nunca antes hubiese pecado en su vida. Eso es ser justificado, es estar como si nunca hubiese pecado en su vida, porque su pecado no es cubierto, sino borrado, quitado para siempre. Ahora hemos llegado al tiempo en donde nos encontramos con la vida eterna, con el árbol de la vida que es Cristo, el ángel del pacto, viniendo en un caballo blanco en Apocalipsis 19. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, verbo no es nombre. Cuando el Verbo se hizo carne 2000 años atrás, tuvo un nombre que le fue colocado, el cual fue Jesús. Así se llamaba el Verbo de Dios, hecho carne 2000 años atrás. Se llamaba Jesús. Y para el día postrero, el Verbo, el ángel del pacto Jesucristo, dice que nos dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo que ninguno entendía sino aquel que lo recibe. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, nos dice: el mismo Jesucristo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí tenemos una promesa muy grande para un vencedor, y es que Dios escribirá sobre él su nombre. Jesucristo dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, tendrá un nombre, y ese es el nombre eterno de Dios. Ese es el nombre que tiene la ciudad de nuestro Dios. Así como hay ciudades en la tierra que tienen nombres
de personas. Por ejemplo, tenemos en Chile la capital, la cual tiene un nombre de persona. La capital de Chile es Santiago. Ese es un nombre de una persona. Así también hay ciudades que tienen el nombre de alguna persona. Y aún hay naciones que tienen como nombre el nombre de alguna persona. ¿Qué nación tiene el nombre de un hombre como nación? Israel. Y ahora la Nueva Jerusalén tendrá el nombre eterno de Dios, el cual será escrito sobre el vencedor. Y el vencedor ahí será el que tendrá en el día postrero la venida del Verbo hecho carne conforme a la promesa divina. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo y que la venida de Jesucristo para el día postrero, que es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en un caballo blanco como la nieve, lo cual será la palabra de Dios encarnada en un hombre, el Verbo encarnado en un hombre, vendrá ahí ese nombre que ninguno entiende, el nombre nuevo del Señor, que es el nombre de la ciudad de nuestro Dios y es el nombre eterno de Dios. Eso es para la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es la venida de Jesucristo en el día postrero, en la trayectoria de la vida. Miren hasta dónde nos lleva la trayectoria de la vida de Cristo, que es la vida, que es la resurrección, que es la vida y que es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro amado Señor Jesucristo en su venida. Y para el día postrero nadie podrá ser transformado y raptado e ir a la cena de las bodas del Cordero, sino por medio de la segunda venida de Cristo. Él dijo: yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ninguna persona podrá ser transformada en el día postrero sin escuchar la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo en su venida, la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en carne humana en el día postrero, manifestándose por medio de carne humana en su ángel mensajero, y hablando por medio de su ángel mensajero con esa gran voz de trompeta, y llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero, y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada sin ver su venida, la venida del ángel del pacto en el día postrero en carne humana, porque Él viene para llevar a cabo su obra de reclamo, llamar, juntar y llevarnos a la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final, luego que resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos. Esa es la obra del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que Él estaría haciendo en este tiempo final. Para eso Él viene en este tiempo final, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero tiene que encontrar un velo de carne, redimido por la sangre de Cristo, para manifestarse por medio
de ese velo de carne. Y ese velo de carne será el ángel de Jesucristo, el cual es enviado en el día postrero a su iglesia en la edad de la piedra angular para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así nosotros todos a obtener el conocimiento de todos estos misterios divinos que corresponden a este tiempo final. Pero recuerden que el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, aunque en él estará manifestado Jesucristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. Juan el apóstol, al ver esta manifestación de Cristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en y a través de su ángel mensajero, se postró a los pies del ángel de Jesucristo para adorarlo. Lo hizo en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones fue rechazada la adoración de Juan, porque él dijo: yo soy consiervo contigo y con tus hermanos. Adora a Dios. El ángel le enseñó a quién tenía que adorar: a Dios. No adorar a un hombre, sino a Dios. Este ángel es el profeta de la dispensación del reino y también de la edad de la piedra angular. Este es el ángel que le reveló a Juan todo el libro del Apocalipsis. Solamente hay 2 personas que han ministrado antes de venir en carne humana a esta tierra. Uno fue Jesús y el otro es el ángel de Jesucristo, ministrándole a Juan el apóstol toda la revelación del libro del Apocalipsis. Ahora podemos ver el misterio del ángel del Señor Jesucristo, y podemos ver el misterio de la trayectoria de la vida desde el comienzo de su manifestación en medio de la raza humana, en medio de este planeta Tierra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora podemos ver cómo viene la vida, el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, en el día postrero, sobre un caballo blanco como la nieve. Y esto será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y por otro lado, vimos como el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el diablo, también vendrá encarnado en otro hombre, conforme a Apocalipsis capítulo 6 y verso 7. Y habrá un enfrentamiento entre la vida y la muerte. Y la vida tendrá la victoria contra la muerte. Cuando nosotros seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora hemos visto Apocalipsis capítulo 6, verso 7 al 8, donde viene la muerte, el diablo, encarnado en un hombre, viene como el jinete del caballo amarillo, de Apocalipsis capítulo 6, verso 7 al 8, pero en Apocalipsis 19, verso 11 al 21, viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es la venida de Cristo, del ángel del pacto, viniendo el verbo, la palabra, el ángel del pacto, la palabra encarnada en un hombre, que es el ángel del Señor Jesucristo. La trayectoria de la vida. Ahora nos encontramos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde nuestro cuerpo físico también recibirá vida eterna, recibiendo la transformación de nuestro cuerpo, si permanece nuestro cuerpo viviendo, hasta que resuciten
los muertos en Cristo. ¿Y ahora dónde están las personas que en la trayectoria de la vida verían la vida? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, en carne humana en el día postrero. Aquí estamos viviendo en este tiempo final. Aquí estamos presentes viendo ese misterio y viendo al ángel de Jehová, el ángel del pacto, viniendo en carne humana en el día postrero en su ángel mensajero, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Hemos visto en la trayectoria de la vida todas estas manifestaciones del ángel del pacto, del ángel de Jehová, hasta llegar a la manifestación final del ángel del pacto en carne humana en su ángel mensajero. Y así como hay millones de personas que siguen al jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, o sea, siguen a la bestia, al anticristo, al diablo encarnado en el anticristo, en el falso profeta. En Apocalipsis 19 hay también una multitud de elegidos y fieles que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, que siguen al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Siguen al ángel del pacto, a Jesucristo, en Espíritu Santo manifestado en carne humana, en su ángel mensajero en el día postrero. Y los muertos en Cristo se levantarán y seguirán a ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, como también los que vivimos en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la trayectoria de la vida. Y ahora en el día postrero en el occidente, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La venida del verbo, la venida de la vida, la venida del verbo en su ángel mensajero, la venida del ángel del pacto en su ángel mensajero, manifestado en carne humana. Y esta promesa es para el occidente, para la América Latina y el Caribe. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de la trayectoria de la vida. Que las bendiciones de Jesucristo, el árbol de la vida, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día o una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, del árbol de la vida, del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Cristo por sus bendiciones, y así llegaremos al final de nuestra parte. Vamos a pedirle al reverendo Miguel Bermúdez Marín esté con nosotros aquí para continuar. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente, ya sea en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, o en el nuevo cuerpo, porque continuaremos viéndonos por este tiempo, por el milenio y por toda
la eternidad.